Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos, profesor. Ah, muy bien, muy bien. Sí, les comentaba que ya estoy llegando a la oficina para poder Disculpa el conectarme caso, Carlos, a la disculpa el caso. computadora y poder compartirles las diapositivas que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Denme 2 minutitos. El querido Campfire creo que es Darwin Carvajal, ¿no? Ah, ¿me equivoco? Hola, Docs. Bueno, Sí, soy yo. ya me Buenas noches. estoy, ¿cómo está? Buenas noches. Ya Ya sabía que estoy a eras punto tú. ya estoy a punto de conectarme. Deme unos 2 minutitos. Pero bueno, sí, les comentaba Tranquilo. entonces esta importancia del descubrimiento de la interacción de las mesenquimales con las células del sistema inmunológico. Y justamente les comentaba que en el trasplante de médula ósea, generalmente hacíamos un cultivo de mezcla de linfocitos. Es decir, tomábamos sangre periférica y esas células del paciente y del donador se hacía la mezcla pues en una placa de cultivo para ver qué tanto se iban a reconocer unas de otras. Y posteriormente metíamos timidina tritiada para a través de un contador de centelleo poder ver qué tanto se estaban estimulando estas subpoblaciones celulares del donador y del receptor. Y se descubrió que si en este cultivo de mezcla de linfocitos se colocaba a una célula troncal mesenquimal, la célula troncal mesenquimal inducía una inmunotolerancia, es decir, las dos subpoblaciones de células, a pesar de que fuesen diferentes en cuanto al complejo principal de histocompatibilidad, las moléculas de clase 1 y de clase 2, estas células se respetaban, convivían de una manera apropiada sin que se destruyeran unas a las otras. Entonces, cuando esto se descubre en este sistema, eh, pues casi les puedo jurar que se escuchó el grito de Eureka, pues porque es parte del santo grial en cuanto al trasplante de órganos y tejidos. Cómo poder inducir una inmunotolerancia natural, libre de inmunosupresores. Esto, esa ha sido pues una de las preguntas más importantes en el área de los trasplantes de células, órganos y tejidos. Y sin saber, nosotros, los seres humanos, pues somos parte de este mismo mecanismo. Durante el embarazo, la mamá va a cargar un feto que es un trasplante semialogénico. Y durante 9 meses, este feto toma control del sistema inmunológico a través de los mismos mecanismos que utiliza la célula madre mesenquimal, es el mismo mecanismo que utiliza el embrión en las etapas tempranas para poder inducir este proceso de inmunomodulación, este respeto inmunológico durante esos 9 meses, porque recordemos que pues el embrión es capaz de expresar las moléculas, tanto las que hereda la mamá como las que hereda el papá, y las que hereda el papá son moléculas de histocompatibilidad que son muy inmunogénicas y que son capaces de poder llevar a cabo justamente este proceso. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí,
Has apagado tu audio, Ricardo, y yo ya te he puesto Bueno, como coanfitrión, ya podrías compartir pantalla si es que estás listo. sí, ¿sí me escuchan? Estamos, sí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, yo puedo, ¿me podrían dar el permiso de poder compartir pantalla? A ver, un momentito. Y yo ya me fregaste. Ya me fregaron. Listo, ya puedes compartir pantalla. Sí, dame un segundito. Salud, salud. Entonces, gracias, gracias. Entonces, no sé si ya puedan ver la Ya lo pantalla. estamos viendo. Lo estamos Ah, viendo. perfecto. Muy bien. Entonces, justamente el proceso que yo les comentaba de la inmunomodulación es un proceso eh, que nos ha permitido utilizar a la célula troncal mesenquimal en diversas otras áreas de la medicina regenerativa y sobre todo en otras áreas que no teníamos nosotros también idea, pues, de que pudiéramos inducir un proceso regenerativo restaurativo. Pero como yo les comentaba, un aspecto bien importante para poder determinar si estamos o no frente a una subpoblación de células troncales mesenquimales, una célula madre, es que, perdón, es que tenemos que cumplir con tres preceptos importantes, ¿no? Uno de ellos es de que la célula realmente sea una célula no diferenciada. Eh, la célula troncal mesenquimal, como bien les comentaba en un inicio, fue descubierta en la médula ósea en los años 70 y posteriormente nos dimos cuenta de que existe pues también en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Pues. En el año 2000 se descubre que el tejido adiposo es hasta 7 a 15 veces más eh, concentrado por gramo de tejido en cuanto a la cantidad de células madre mesenquimales que se pueden aislar de estos tejidos. Eh, una simple mini succión de 30 gramos de grasa nos da la cantidad apropiada como para poder llevar a cabo un proceso de expansión in vitro y su posterior cosecha para poder ser utilizado el propio paciente en protocolos de medicina regenerativa en dosis celulares de entre 1 a 2 millones de células por kilogramo de peso. Perdón. Posteriormente, nos dimos cuenta también de que, de que esta célula es capaz de, de, de poder ser aislada de otros tejidos, como por ejemplo el tejido endometrial, eh, las trompas de falopio, eh, la sangre menstrual también es una fuente muy rica de células madre mesenquimales con propiedades fantásticas. De hecho, eh, uno del desarrollo, un desarrollo que hemos hecho está justamente basadas en el uso de este tipo de célula troncal mesenquimal por sus características que tiene. Pero no solamente en la persona adulta, prácticamente en todos los anexos extraembrionarios, háblese de las vellosidades crónicas de la placenta, la gelatina de Wharton, la membrana amniótica, el líquido amniótico, todos estos tejidos extraembrionarios son ricos en células troncales mesenquimales
con un valor terapéutico importantísimo. Bueno, entonces esa célula que es posible aislar y que se encuentra no diferenciada, para poder cumplir con el término de célula troncal o célula madre, debe ser capaz de poderse diferenciar a los tres linajes, a saber, pues básicamente estamos hablando tanto del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Entonces, esto es una característica importante, pues, que debe de cumplir. Y por otra, les comentaba, pues, su capacidad de poder interactuar con prácticamente todos los protagonistas del sistema inmunológico, ¿sí? Llámense linfocitos T activados, linfocitos T citotóxicos, que están generando una gran cantidad de moléculas proinflamatorias del perfil TH1, que están secretando perforinas, granzimas, todo este arsenal citotóxico y destructivo, pues, que en un inicio, pues, tiene, pues, la misión de poder destruir bacterias, virus, inclusive células cancerosas, pues, pero que dentro del establecimiento de una patología crónica, pues al final del día todas estas moléculas terminan generando un deterioro importante, pues, en la bioquímica y en la fisiología general del organismo y con ello contribuyendo de manera muy importante en el establecimiento y la progresión de la enfermedad a estados verdaderamente catastróficos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, por ejemplo, la célula troncal mesenquimal comienza un diálogo con este linfocito T. ¿Y qué le dice a nivel molecular? Bueno, le dice esta célula troncal mesenquimal al linfocito: oye, linfocito, ¿sabes qué? Pues como que estás muy sobreactivado, ¿no? Como que estás aquí generando ya mucho daño. Pues mira, te voy a dar tres opciones. Una de ellas es de que te mato, te induzco pues a apoptosis, la muerte celular programada, y puede a través de este mecanismo inhibir obviamente pues la secreción de estas interleucinas del perfil TH1, pues induce a apoptosis a esta célula, este linfocito T citotóxico. También le puede decir, ¿sabes qué? Pues te tranquilizo y te dejo en un estado en el que no puedas tú hacer nada, ¿no? A ese estado se le llama anergia clonal. Entonces lo induce a anergia y de pronto pues el linfocito queda como atolondrado, pues no sabe qué cosa hacer, pues. Y otro mecanismo, que es la mejor opción que le da al linfocito, le dice, ¿sabes qué? Mejor conviértete en mi amigo. Entonces lo promueve. Señorita Gabriela, avísame que gustosamente los atenderé durante todo el recorrido. A lo, continuación, lo, por favor, les pido su máxima atención para la demostración de las salidas de emergencia. lo, Contamos re- con los lo, lo mecanismos de la retrodiferencia. Por ahí se protección escucha para los que no les un audio de un avión por ahí. Muchas gracias. Entonces, otra opción que les comentaba entonces es justamente esta situación que ocurre de que lo vuelve a su amigo, pues. Entonces lo retrodiferencia a un linfocito T cooperador del perfil regulador. Entonces, y esto es bien importante, pues, porque esto es parte del por qué la célula troncal mesenquimal o su secretoma, como son los exosomas, que es parte de lo que vamos a hablar también en esta charla, induce, pues, en esta célula que está adquiriendo estas nanopartículas, como son los exosomas, a una retrodiferenciación, y entonces este linfocito va a comportarse totalmente diferente a cómo se venía comportando. Entonces, de ser un linfocito T citotóxico de perfil TH1, lo va a diferenciar a un linfocito T cooperador de inmunomodulación y de inmunotolerancia, ¿sí? Y este proceso es justamente lo que les comentaba, es lo mismo que sucede durante el embarazo, pues. Recordemos que
El embrioncito, pues, que es un trasplante semialogénico, porta moléculas de histocompatibilidad del propio papá. Entonces, cómo hace el embrión para sobrevivir durante 9 meses? Porque además la mamá no entra en un inmunocompromiso. La mamá es inmunocompetente, es capaz de poder luchar contra un virus, una bacteria, la gripa, lo que sea, pues. O sea, no está inmunodeprimida la mamá. Hay un proceso de inmunomodulación, pero selectiva. Y esto es algo también bien importante, porque la célula madre mesenquimal, como sus derivados, como son los exosomas y las microvesículas, no inducen un compromiso inmunológico. Solamente van a aquietar aquellos linfocitos que se encuentran activados y que están llevando a cabo un daño ya en contra de antígenos propios, por ejemplo, en el caso de las patologías autoinmunes. Y esto es un mecanismo, pues, que se ha estado, pues, analizando de una manera muy importante, porque actualmente ya se están llevando a cabo protocolos de trasplante de donador cadavérico de pulmón, riñón, de hígado, pero que en vez de dar un inmunosupresor, se da un cotrasplante de células madre mesenquimales para justamente inducir esta inmunotolerancia y que sea libre de inmunosupresores, como ocurre durante el embarazo, completamente, es el mismo mecanismo. Entonces, todo esto tiene como resultado bajar la inflamación y poder llevar a cabo eh, la activación de los procesos regenerativos propiamente dichos. Entonces, como les comentaba hace rato, el paradigma al cual se está transformando la medicina regenerativa en los últimos 5 a 8 años proviene del entendimiento de cómo es que se llevan a cabo los procesos regenerativos y quiénes son los participantes más importantes en dichos procesos. Y se ha descubierto que la célula madre mesenquimal promueve un diálogo a través de las microvesículas y los exosomas, que son nanopartículas que las células están secretando constantemente y que son parte, pues, de este diálogo que ocurre entre una célula y otra célula. Estos exosomas están siempre siendo expulsados de manera constitutiva por todas las células y órganos del tejido de nuestro cuerpo. Forman parte de este mecanismo de diálogo importantísimo que permite la homeostasis y la identidad de órgano y tejido a través de todo el tiempo. No sé si ustedes se hayan preguntado, bueno, ¿cómo hace el hígado, cómo hace el corazón durante todos los años de la vida promedio de un ser humano? Para que, pues, de pronto no se le antoje hacerse de pronto un riñón o piel, una neurona, pues, ¿no? Cómo conserva su identidad estructural durante todo el tiempo de vida de una persona. Entonces, mucha de esta identidad espacio-temporal a través del tiempo justamente está dado a través de los exosomas que están secretando la vecindad de la estructura del órgano, del tejido, para que siga comportándose como un hígado, siga comportándose como un riñón, siga comportándose como un cerebro. Entonces, es parte, pues, de este diálogo. Una célula sana y una célula enferma también van a seguir secretando estos exosomas. Pero una célula enferma va a secretar un exosoma totalmente alterado y diferente a como lo hacía una célula sana. Una célula tumoral, una célula cancerosa, también tiene su propio perfil de secreción de exosomas. Y eso es lo que está permitiendo actualmente poder generar el concepto de la biopsia líquida, es decir, a través de la obtención del suero, a través de una
una toma de muestra de sangre de la vena periférica, podemos inclusive poder cuestionar a nivel molecular la presencia o ausencia de determinados exosomas con sus contenidos para poder inclusive darnos cuenta de la existencia de un tumor incipiente que clínicamente no se está manifestando, pero que a nivel bioquímico y molecular, a través de estos mensajeros, nosotros podemos ya darnos cuenta de la existencia de esta célula alterada en este cuerpo, en este organismo, pues. Entonces, como herramienta diagnóstica, el exosoma en los próximos años se va a transformar, pues, como una herramienta muy eficiente y muy robusta, pues, para poder determinar la presencia o ausencia de determinados procesos patológicos o enfermedades incipientes y poder actuar de manera apropiada en una nueva medicina preventiva a través del uso, pues, de estos exosomas. Y en el caso, por ejemplo, de los exosomas que secreta la célula madre mesenquimal, pues son exosomas que contienen toda una serie de información relacionadas justamente a la inmunomodulación, a la desinflamación y a la regeneración celular. Entonces, en los primeros 15 años que comenzamos a aplicar células madre mesenquimales, las primeras células mesenquimales humanas se comenzaron a utilizar en el año 2000 aproximadamente. Entonces, y la primera patología a la cual se empezó a utilizar es la enfermedad de infecto contra huésped. Es una enfermedad secundaria al trasplante de médula ósea que ocurre cuando no existe la compatibilidad al 100% entre el donador y el receptor, y por lo tanto el trasplante que se hace en el paciente comienza a destruir todos sus endotelios, todas las membranas y todo los tejidos del paciente que recibe el trasplante, y muchas veces este proceso se vuelve refractario, no responde a los inmunosupresores y el paciente eventualmente puede llegar a fallecer. Entonces se descubrió pues que aplicando dosis de entre 1 a 2 millones de células madre mesenquimales en esos pacientes, podemos rescatarlos y podemos darles una sobrevida muy buena, con una muy buena calidad de vida. Salvarlos completamente pues, de esta patología. Entonces, en esos primeros 15 años, pensábamos nosotros que la presencia física de la célula troncal mesenquimal era fundamental, que era un aspecto plural para poder inducir el proceso regenerativo y de inmunomodulación. Pero conforme se fueron dando la aplicación de estas células, se empezó a juntar cada vez más evidencias de que había algo que la célula madre estaba secretando y que tenía un efecto sistémico, sobre todo en esos protocolos cuando las células se aplicaban de manera localizada en el sitio de la lesión, pues resultaba que de pronto un órgano, un tejido que se encontraba localizado en otro lugar, también resultaba beneficiado. Entonces se preguntaban, pues, ¿cómo era esto posible? Entonces, el secretoma, es decir, lo que está secretando la célula al exterior, comenzó a tener una gran importancia y actualmente es parte de este nuevo paradigma en la medicina regenerativa. El entendimiento a profundidad de todos los componentes de los exosomas. Y uno de esos componentes de los exosomas justamente son los microRNAs. Esos microRNAs que contienen los exosomas son moléculas pequeñas de RNA, son moléculas que no son codificantes, como si lo son el RNA mensajero. Pues esta célula, perdón, este microRNA es un microRNA que, como yo les había comentado,
promueve el encendido o el apagado de los genes. Y eso es algo súper importante porque prácticamente todo el desarrollo embrionario, el proceso de la hematopoiesis, el cambio de clase de las inmunoglobulinas, el proceso de diferenciación celular a todos los tejidos de ectodermo, mesodermo y endodermo, el proceso de diferenciación de la célula troncal hematopoyética a todos los linajes mieloides, lipoides, la eritropoiesis, la formación de las plaquetas, el proceso de la organogénesis durante el proceso embrionario. Absolutamente todos los procesos que usted me mande están determinados por estos microRNAs. Entonces, si recuerdan cuando se hizo la secuenciación del genoma humano en el año 2000, pues pensábamos nosotros que íbamos a encontrar por lo menos unos 100,000 genes, ¿no? Porque pues, había la evidencia de que había una gran cantidad de información genética en los cromosomas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues de que realmente pues, no teníamos más que una mosca de la fruta. Pues una mosca de la fruta tiene más o menos unos 28,000 genes y nosotros tenemos 30,000 genes. Y eso fue en el año 2000, 20 años después, ahora ya que se ha pulido mucho más la información de la secuenciación de genoma humano, pues nos damos cuenta que son menos, son casi 28,000 genes que tenemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que realmente nos diferencia de una mosca de la fruta, una Drosophila melanogaster, a nosotros? Pues es justamente el patrón de expresión y obviamente pues el contenido genético de una manera muy importante, pues, que nos permite pues ir generando las diferencias en las diversas clases taxonómicas, pues, que existen a través de toda la historia evolutiva de los cordados terrestres. Pero también algo bien interesante es que a través de esta historia evolutiva de los cordados terrestres, es decir, desde los equinodermos, de los cordados, no de los equinodermos, desde los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, prácticamente estos microRNAs se encuentran conservados, son prácticamente exactamente los mismos. Entonces eso es algo muy interesante. Y mucho de ese DNA basura que no sabíamos para qué se estaba codificando, pues justamente codifican para estos encendedores y apagadores de la expresión génica, que son los microRNAs, que están contenidos pues en los exosomas. Entonces, eh, entonces esto es parte del paradigma importante, pues, en donde lo que está secretando en la célula mesenquimal, tanto factores de crecimiento, citocinas, los exosomas y las microvesículas, sus contenidos, como son los microRNAs, son actualmente, pues, los aspectos más importantes de estudio que nos están permitiendo llevar a cabo procesos regenerativos y de inmunomodulación mucho más eficiente, sin tener que depender de una célula madre mesenquimal, que dicho de paso, pues cuando nosotros perdón, trabajamos con células troncales mesenquimales, pues se vuelve un proceso difícil, porque la célula mesenquimal, una vez que la cosechas, que la arrebatas pues, la placa de cultivo, pues tenemos entre 24, máximo 48 horas para poder utilizar esa célula porque ya comienza a estresarse y a morir. Entonces, es una de las limitantes del uso de las células madre mesenquimales. Más no así los exosomas. Los exosomas pueden ser utilizados, pues, se pueden congelar, se pueden utilizar, porque al final del día el exosoma, que es una nanopartícula de entre 20 a 100 nanómetros, pues es una partícula que no está viva, pues, y que además es muy estable. Entonces, este producto pues, se puede congelar entre menos 14, menos 18 grados, y por lo tanto,
tener una vida útil en el anaquel por mucho más tiempo. Pues nosotros podemos tener estos viales con los exosomas congelados y pueden ser útiles durante los siguientes 24 meses, puede estar ahí hasta 2 años, pues, sin que se pierda su actividad biológica. Si se resguardan entre 3 a 8 grados, pues pueden estar viables hasta 6, 7 meses, pues. Entonces, esto nos facilita muchísima la vida, pues, porque entonces ya no dependemos de la célula madre mesenquimal que tiene que estar viva, sino que ahora con sus subproductos, como son los exosomas, los factores de crecimiento y las citocinas que secretan al medio de cultivo en donde están creciendo, pues ahora nosotros podemos colectar todas este secretoma para poderlo preparar y poder llevar a cabo un proceso de actividad biológica. Entonces, este paradigma, esta medicina regenerativa libre de células, nosotros comenzamos a ser testigos de este proceso cuando comenzamos a investigarla con la finalidad de poder crear un sustituto dérmico, un constructo de ingeniería tisular para poder restaurar heridas de la piel. Y para ello, pues bueno, nos comenzamos pues a interesar en el efecto que tenía la célula madre mesenquimal en poder llevar a cabo un proceso de regeneración y básicamente de vasculogénesis y de arteriogénesis, es decir, de neovascularización, de formación de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos comprometidos. Nosotros estamos muy interesados en dar una solución efectiva, sobre todo a un problema que conocemos con las úlceras epidémicas, ¿no? En donde existe un compromiso vascular muy importante. Entonces, desde el 2000, desde el año 2008, 2009, comenzaron a haber ya informaciones en pacientes que, sin haber formado úlceras de pie diabético, sí presentaban ya compromisos vasculares importantes que a través de termografías o angiografías se podía observar pues este compromiso vascular en los pacientes y que después de la aplicación de células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo que se generaban pues la neovascularización. Pues. Ven aquí cómo está antes y después de la implantación de las células madre mesenquimales del tejido adiposo autólogo del propio paciente. Pero nosotros nos preguntábamos también si en el caso de las úlceras de pie diabético o de cualquier tipo de lesión en la piel, el uso de la célula madre mesenquimal y sus derivados terapéuticos, en el caso nuestro, pues su secretoma, iba a ser capaz pues de poder inducir la generación de los anexos tegmentarios, es decir, se iba a permitir la generación de piel y todos sus anexos tegmentarios, ¿no? Entonces empezamos a trabajar todo esto en un laboratorio GMP clínico para poder garantizar la esterilidad de las células. Esto a través de licencias que otorga la Comisión Federal de Protección contra el Riesgo Sanitario, pues que es una actividad ya regulada en nuestro país. Y pues bueno, nosotros nos centramos pues en el uso de las células madre mesenquimales endometriales. Aquí les presento pues este explante de tejido endometrial que se siembra en las placas de cultivo, porque esta célula madre mesenquimal comparada con otras fuentes tubulares como médula ósea y tejido adiposo, es una célula que secreta hasta 30 veces más factores angiogénicos que cualquiera de otras células mesenquimal proveniente de otra fuente tisular. Entonces nos decidimos nosotros a trabajar con el secretoma de las células mesenquimales para poder construir estos blandamios, estos sustitutos dérmicos para poderlos aplicar. Y iniciamos un estudio preclínico en cerdos en el hospital de Pemex de la Ciudad de México,
comparándolo también con otro sustituto dérmico que se llama IFAST, que es un apósito de queratinocitos humanos congelados. También es un producto no vivo, pues. Entonces, nosotros colocamos aquí este viandamio, pero aquí el viandamio, el primer viandamio que hacíamos nosotros, pues era un viandamio que sembrábamos con las células madres inquimales, pero como les comentaba, pues era un producto que duraba no menos de 48 horas, pues entonces eso no era conveniente. Entonces, cuando eliminamos a la célula y en vez de la célula colocamos ahora el ciclotoma en la construcción de estos viandamios, que es una malla que construimos ¿Puedes subir un poquito tu audio, Ricardo, por favor? sí, sí, que es una malla que construimos pues con alginato de calcio y colágeno tipo 2. Ahora aquí embebíamos a los exosomas, a las microvesículas, a los factores de crecimiento derivados de las células locales mesenquimales. Y entonces ya empezábamos a colocar estos viandamios en estas regiones que inducíamos, pues estas quemaduras de segundo grado que inducíamos en los puercos. Y posteriormente, a los 7 días, hacíamos una biopsia que se mandaba de manera ciega al histopatólogo para que hiciera las descripciones de los hallazgos. Lo que pueden ver, por ejemplo, aquí es nuestro viandamio, esto es el IFAST, aquí podemos ver todavía áreas de erosión, y en cambio aquí al mismo tiempo ya habíamos visto pues una restauración completa de la piel. Entonces esto lo publicamos pues en el International Journal of Transplantation and Plastic Surgery, y al mismo tiempo los encargados del bioterio, pues, que son veterinarios, al darse cuenta del efecto terapéutico, nos pidieron ya ayuda para tratar al primer paciente, que fue justamente esta perra Bimba, que sufrió pues una quemadura extensa en todo su lomo, perdió completamente pues toda la piel. Entonces se comenzó a mandar a enviar los viandamios para poder inducir una regeneración en estas heridas. Y lo que comenzó a suceder fue algo verdaderamente muy importante, pues. Aquí comenzamos a ver cómo comenzó este proceso regenerativo, la formación, pues, de un tejido granular, prácticamente todo el lomo, y prácticamente en 3 meses logramos, pues, el cierre total de la herida, de la quemadura. Pero aquí lo que podemos ver es cómo comenzó a migrar también todos los segmentos tegmentarios, inclusive los melanocitos. Se empezó a formar justamente aquí la mancha que tenía esta perrita. Pueden ver aquí cómo se estaba estimulando la angiogénesis, la revascularización del tejido en neoformación, para posteriormente terminar con la cobertura total de la lesión de Bimbo. Entonces, esto pues, fue un hallazgo completamente importante. Esto lo presentamos en el primer Congreso Internacional de Terapias Avanzadas en Medicina Regenerativa, y pues muchos médicos se acercaron a nosotros para poder ya brincar pues a los estudios clínicos de fase 1. Uno de ellos fue el doctor Carlos Herrero, también aquí de Irapuato, Guanajuato, en donde nos pidió pues que pudiéramos empezar ya a utilizar el Gandamio en este paciente, un paciente diabético tipo 1 de 78 años, el cual, pues bueno, ya venía huyendo pues de su clínica porque ellos ya querían amputarle este pie. Entonces se le enviaron pues todo el protocolo, todo lo que son los consentimientos informados, todo lo que se requería pues para poder llevar a cabo el reporte de caso a nivel científico. Se publicó también este caso, y enviamos los viandamios, y a los 24 días nos manda esta fotografía pues, con este avance en este paciente. Pues como pueden ver, un avance notorio y muy importante. Obviamente nos emocionamos mucho ver este tipo de respuesta, por lo tanto decidimos enviar más viandamios,
prácticamente a los 45 días, pues logramos un cierre completo, pues, en la herida de este paciente, pues, sin utilizar ningún tipo de sutura, o cualquier otro tipo de técnica quirúrgica. Fue el enfrentamiento natural, que se dio del tejido, pues. Entonces, pues, esto nos llenó de mucho ánimo para seguir, pues, por más casos. Esto fue ya en la Ciudad de México. Este paciente que también tenía ya desafortunadamente una amputación de todo el dedo, y que además tenía ya más de 3 meses con esta lesión, no cicatrizaba, estaba completamente estancada. Afortunadamente los familiares hacían buenos lavados y por lo tanto no se encontraba contaminada, pues, la herida, y pudimos empezar a colocar el viandamio. Y pues vean, a los 15 días, pues, cómo se empezó, pues, a generar un proceso regenerativo, inclusive la estimulación del tejido adiposo, un tejido que es muy difícil de poder estimular en este tipo de heridas, en este tipo de pacientes con un compromiso vascular. Y prácticamente a los 60 días también logramos, pues, el cierre total de la herida en ese paciente, ¿no? Eh, También otra paciente, pues, que también tiene una herida plantar y un peine también muy fuerte. Estas del peine cerraron prácticamente en una semana, y estas, pues, sí, prácticamente nos tardamos 50 días, pues, para poder cerrar completamente a esta paciente. Y también hubo otro caso también muy importante, en el caso, pues, de este paciente, en donde desafortunadamente tuvo un accidente con una cadena de motocicleta y se cercenó, pues, la parte distal de su dedo. Entonces, el cirujano plástico lo que quería, pues, es cortar la falange para crear los colgajos y poder generar el muñón. Por lo tanto, pues, bueno, esto iba a quedar mucho más reducido, el tamaño de su dedo iba a quedar más corto. Entonces, el doctor, que también había asistido al congreso, nos pidió meter al paciente en un protocolo, digamos, de andamos, y comenzamos, pues, a registrar la evolución del paciente, en donde, pues, básicamente, pues, recuperó prácticamente toda la estructura de su dedo. Ven aquí, esta es la marcha completa de regeneración. Parece magia, doctor. Sí, sí, entonces aquí pueden ver, pues, cómo logramos, pues, la restauración completa, ¿no?, del dedo en este pacientito a través del andamio y de los exosomas. Vean que, pues, bueno, el dedo es un 30% más pequeño que el dedo original, pero al final del día, pues, recuperó la estructura, ¿no? Pues, bueno, esta formación de un blastema, que es algo muy parecido a lo que ocurre en el ambistoma mexicano, pues, en el ajolote, la salamandra, estos organismos que se pueden amputar completamente su pierna, su brazo, la patita, pues, completamente, y pueden regenerarla completamente, ¿no? Entonces, eso lo logran a través de un blastema, que es una masa de células indiferenciadas de las que deriva un órgano o tejido determinado, pues. Y en el caso del paciente, pues, vimos, pues, que hubo una estructura muy parecida, pues, en un inicio, cuando se comenzó, pues, a restaurar su dedo. Entonces, esto nos ha hecho, pues, a generar, pues, muchas expectativas importantes de investigación. Actualmente también estamos trabajando, pues, en formulaciones para estimular a pacientes con compromisos de humectación o de varices, ¿sí? Y en este caso, pues, también los exosomas, que nos ha permitido desarrollar, pues, prácticamente toda una plataforma y toda una serie
pues de productos derivados de esas nanopartículas que nos permiten justamente poder llevar a cabo los mismos procesos que ustedes vieron en estos pies diabéticos, en estos órganos, en este tejido dañado, pues prácticamente es el mismo proceso que podemos estimular en el hígado, en el tendón, en el músculo, en la cápsula articular, etcétera, pues. O sea, realmente tiene un efecto analgésico y restaurativo, sobre todo en la medicina de dolor, pensando en traumatología, en la regeneración de cartílago articular, muy importante, pues. Es algo muy, muy interesante lo que hemos podido estar estableciendo en este aspecto. Y pues bueno, no sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes hacer respecto a lo aquí mostrado hasta este momento. Doctor Rangel, Sí, usted sus bioandamios eh, que finalmente usó ya no fueron con célula madre, sino con exosomas, ¿no? Eso es lo que empezó a hacer. así es, sí, prácticamente todos los componentes que actualmente estamos trabajando nosotros son justamente con el secretoma de la célula troncal mesenquimal. En el caso del de andamio, utilizamos como fuente de exosomas a las células mesenquimales endometriales. En el caso de lo que es regeneración de órganos y tejidos, utilizamos a las células mesenquimales derivadas de las vellosidades coriónicas de la placenta. Y estas son las principales fuentes tisulares para la obtención del secretoma y de los exosomas que actualmente nosotros estamos comercializando en el área terapéutica tanto de humanos como de veterinaria también. Perfecto. Los protocolos que generalmente utilizamos nosotros de inicio para las patologías crónico-degenerativas es que recomendamos al menos 3 viales. Nosotros tenemos una presentación de exosomas que tiene 3 billones de exosomas en 5 mililitros, ¿sí? Entonces, la concentración del exosoma a nivel sistémica, por ejemplo, prácticamente todos las secreciones o los fluidos que, que existen pues en el ser humano, llámese la leche, llámese el semen, llámese la saliva, el suero, etcétera, todos ellos tienen exosomas, pues. Hay una cantidad constitutiva de exosomas que se está generando todo el tiempo, pues, en los organismos. Las concentraciones más altas de exosomas que se han determinado son las que se encuentran en el plasma sanguíneo. Ahí es donde se encuentran entre 5 y 7 billones de exosomas por mililitro. Entonces, esas son las cantidades nominales fisiológicas normales con las cuales se debe de trabajar cuando uno está haciendo este tipo de tratamientos, pues. Se los digo esto pues porque de pronto en el ámbito de la medicina regenerativa de pronto hay mucha charlatanería, pues hay mucha gente que de pronto por querer vender, pues se le ocurre decir que más es mejor, ¿no? Y de pronto yo he visto pues productos de 100 billones de exosomas en 5 mililitros, ¿no? Que si eso fuera cierto, sería una cantidad bestial de información, pues, que también puede tener sus contraposiciones, pues. Recordemos que el exosoma, al final del día, es una molécula, es un biológico, ¿sí? Y se debe de trabajar como tal, ¿no? Entonces, eh, y para ello, en el caso de nuestro producto, sí es importante, pues, de que el exosoma se diluya en al menos 250 mililitros de solución sanguínea. Y cuando se va a aplicar, por ejemplo, para una diabetes tipo 2,
se recomienda pues que a este tipo de pacientes comiencen con al menos de 3 a 6 aplicaciones una vez por semana. Vía intravenosa se coloca el exosoma a goteo constante para que el exosoma se diluya y se le pueda pues llevar a cabo la aplicación pues eh, de estos elementos y que se pueda llevar a cabo pues la aplicación apropiada. Pues. El exosoma nunca se debe de aplicar concentrado directamente a la vena. O sea, el producto que viene concentrado, los 3 millones, con lo que les vendan a ustedes en cantidad, siempre debe de diluirse pues en una solución salina. De al menos 100, lo recomendable es 250 mililitros y goteo lento, pues, a pasarse aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. ¿Y por qué no se debe de aplicar de manera directa? Pues porque son moléculas, pues. Entonces, cuando se aplica directa en una vena, pues vamos a causar toda una cascada de señalización en la vena que está recibiendo, pues, este producto. Y una de dos, o se puede colapsar la vena o puede haber un edema, pues, porque la vena al recibir tanta información, a pesar de que sea información buena, pues es una gran cantidad de información por, por unidad de medida, pues por milímetro cúbico de endotelio de, de la vena que está recibiendo el producto. Entonces, imagínense que de pronto esta vena recibe esta gran cantidad de información, no sabe qué hacer con ella, y de una de dos, o se colapsa o puede generar un edema, ¿no? Una extravasación de líquidos, una inflamación en el sitio de la aplicación, y esto puede inclusive también verse de manera sistémica, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante pues, tener esta conceptualización muy a la mano, pues, para no generar una molestia inapropiada al paciente, ¿no? Por una parte. Y por otra, pues bueno, cualquier biológico se debe de tratar y se debe de poder utilizar considerándolo pues como tal, ¿no? Y cualquier biológico puede llegar a generar pues, un choque anafiláctico. Nosotros, la experiencia que tenemos, no solamente como laboratorios, sino también como participantes del mercado de lo que son los exosomas en medicina regenerativa, pues no se ha reportado pues, este tipo de reacciones de choque anafiláctico. Sí puede generarse este tipo de situaciones como las que comenté, sobre todo en concentraciones grandes o cuando se aplica de manera directa el exosoma, pero que pues, bueno, se puede revertir también utilizando los antihistamínicos o antiinflamatorios apropiados, y con la gran ventaja de que no se pierde el efecto terapéutico. Eso también es algo muy importante, pues que prácticamente el porcentaje de eficiencia del exosoma es muy alto, por arriba del 70-80%. En cuanto a la mejoría, también puede observar durante la aplicación de estos exosomas. Entonces, por ello también es muy importante pues, que ustedes tomen muy en cuenta este tipo de situaciones, pues, de aspectos. El exosoma también, pues bueno, que actualmente estamos trabajando, es un exosoma que también contiene aminoácidos, pues, que son los bloques que utiliza la célula para construir las proteínas, ¿no? Entonces, pues por una parte tenemos el estímulo del exosoma a través de los microRNAs para la regeneración o la inmunomodulación de la desinflamación, y por otra parte tenemos los ladrillos constructores de las proteínas, de las enzimas, de la estructura que se va a formar. Pues bueno, vamos a incrementar de una manera muy importante el proceso regenerativo de nuestros pacientes. Pues entonces, esto es también un aspecto bien importante. Actualmente también tenemos un exosoma que contiene ácido hialurónico no reticulado para
para poder utilizarse en la infiltración de los cartílagos articulares, tanto de rodilla, codo, hombro, etcétera, ¿no? También tenemos un exosoma que se puede nebulizar directamente a los pacientes, sobre todo cuando tienen compromisos respiratorios relacionados, por ejemplo, al COVID-19 o algún otro tipo de patología. Pues bueno, este exosoma también desinflama y promueve una mejor restauración de este tipo de órganos y tejidos. También tenemos un factor de transferencia exosomizado. Este factor de transferencia, pues, que son esos estratos leucocitarios humanos que promueven, pues, una inmunomodulación muy importante, pero que también contienen exosomas. Entonces, tenemos esta mezcla de estos dos inmunomoduladores potentes, sobre todo en pacientes que tienen compromisos inmunológicos. Pues bueno, realmente pues es muy variado pues en todos esos aspectos, ¿no? Y pues bueno, las áreas de aplicación, pues bueno, los hemos utilizado tanto en patologías crónico-degenerativas, llámese diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pancreática, también todas las lesiones musculoesquelético, todas las patologías inmunológicas, llámese artritis reumatoide, osteo, este, eh, perdón, todas las inmunológicas como la artritis, espondilitis, uveitis, etcétera, pues todas esas patologías de origen inmunológico. También patologías que comprometen el sistema nervioso central y periférico, como esclerosis múltiple, Alzheimer, eventos vasculares cerebrales importantes también se pueden llegar a utilizar. La importancia de la vía también a través de la nebulización es de que el exosoma puede atravesar la barrera, bueno, pues, puede ser absorbido por el epitelio nasal y pasar directamente a la circulación arterial, posteriormente también pasar la barrera hematoencefálica. Entonces también puede viajar directamente al cerebro y poder inducir procesos regenerativos de las patologías o enfermedades que también ya les comenté, ¿no? Entonces, realmente es un área muy dinámica y muy amplia en la cual el exosoma puede tener un efecto terapéutico importante y sobre todo poder eh, mejorar la calidad de vida del paciente de una manera muy importante. Muy bien. Bueno, entonces, pues bueno, no sé si quieran abrir los micrófonos para poder recibir las preguntas de los asistentes. Doctor Ricardo, hace Sí, poco la doctora Novas eh, sí, tiene- habló en YouTube de que cuál es la diferencia entre las células madre y los exosomas, pues. sí. Y dijo pues que el exosoma, bueno, les coloca y hace su acción, ¿no? En cambio, la célula madre, si logra sobrevivir, va a seguir produciendo los secretomas. Entonces, eh, eh, mm, eso quiere decir que durante más tiempo, o sea, eh, sería mejor las células madre vivas que sigan produciendo los secretomas o, o los exosomas en sí. Bueno, mucho depende de la patología y de lo que se busque en el paciente, pues. Eh, con lo que yo les mostré en este momento, respecto, por ejemplo, lo que hemos logrado con el vendamio, a la luz de la razón, todo indica, pues, de que el exosoma va a ser suficiente para poder inducir un proceso regenerativo, propiamente dicho, y de inmunomodulación en un paciente, pues. Pero hay, y va a seguir existiendo, pues, patologías
o enfermedades en donde la célula madre viva va a ser muy importante para su aplicación. Y me explico, por ejemplo, en el caso de la osteogénesis imperfecta y la distrofia muscular de Duchenne, se ha visto pues de que en esos pacientes la presencia de la célula madre es un aspecto clave para inducir un proceso regenerativo eficiente. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, se ha visto que cuando se implanta la célula madre mesenquimal alogénica derivada de un donador sano que no tiene la mutación que sí tiene el paciente, en este caso el paciente pues, tiene una mutación monogénica, en donde la ausencia de la expresión de la distrofina genera pues un ensamblaje inapropiado de la sarcómera y por lo tanto no hay una contractibilidad apropiada de la fibra muscular. Entonces lo que está observado es que cuando se aplica la célula madre mesenquimal viva, alogénica, sana, se genera un proceso de fusión celular. Entonces hay un proceso de fusión y hay un efecto de complementariedad genética, es decir, el núcleo de la célula madre mesenquimal sana, que sí tiene el gen de la distrofina, pues lo expresa. Y entonces este núcleo que contiene este material genético no mutado promueve la expresión de la distrofina y por lo tanto se renueva y se reensambla de una manera apropiada la sarcoma y por lo tanto estos pacientes comienzan a tener una apropiada contractibilidad muscular. Y lo mismo sucede en el caso de la osteogénesis imperfecta, en donde también es una sola mutación la que causa que no se encuentre el receptor que fija el calcio en los huesos. Y por lo tanto, estos deditos, desde que están in útero, pueden fracturarse. Entonces, cuando están haciéndose las exploraciones con los ultrasonidos, pues el médico se puede dar cuenta pues, de que el embrión está multifracturado, pues, porque no está fijando el calcio. Entonces, en esos pacientes, en estos niños se han aplicado, como cuando se hace la biocentesis, por esa misma vía se aplican células madre mesenquimales humanas de un donador sano, y esos bebitos, antes de nacer, consolidan sus fracturas. Entonces, pues bueno, esto también es a través de este proceso de complementariedad genética, que permite la expresión de receptor del calcio que no tenía el bebito, pero que ahora sí, a través de las células madre mesenquimales donadas, que sí la expresa, proviene de un donador sano, sí le permite ahora al embrión tener esta calcificación. Entonces, pues dependiendo pues de la patología y la enfermedad, será el tipo de estrategia pues, de que se va a aplicar. Pero en el caso de patologías crónico-degenerativas y autoinmunes, les puedo yo prácticamente asegurar que el exosoma va a venir a desplazar completamente el uso terapéutico de estos productos biológicos en este tipo de patologías o enfermedades. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio, por favor? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Felicitar por su exposición. Entonces, Eh, muchas gracias. sí, doctor. La consulta es lo siguiente. Sí, Bueno, para obtener un exosoma, pues definitivamente tenemos que tener un laboratorio equipado y especializado, ¿no? así es. Sí. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos adquirir el producto? Claro, bueno, actualmente nosotros estamos trabajando en las diversas zonas. En el caso de Ecuador, el doctor Washington Castillo, aquí con el doctor Espinosa, ellos van a tener ya el producto pues en sus respectivos clínicas o hospitales. Pues. Entonces, a través de ellos van a poder adquirir ya el producto directamente. ¿No? Gracias, doctor.
Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? Nos está Claro. llevando a la delantera Washington, pero Washington siempre nos lleva a la delantera, pero ahí estamos. Así es. Muy bien. Entonces, pues bueno, yo creo que el doctor Espinosa estará haciendo algún grupo con todos ustedes para que les vaya mandando información, sobre todo el catálogo de productos, las fichas técnicas, también compartir con ustedes algunos protocolos, cualquier asesoría o información que necesiten, también para poder estar con ustedes y poderlos apoyar, ¿no? Sí, estimados colegas, esta charla era básicamente de lo que era, pues, entender lo que es un exosoma, lo que es un ciclosoma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de la biología misma de este tipo de productos que vamos a usar después clínicamente. Yo tengo comprometido al doctor Washington Castillo, aquí presente, quien ya nos va a dar una charla próximamente, pronto que él también estoy ocupado, donde nos va a hacer una charla ya de los usos prácticos y de su experiencia que él está teniendo en el uso de los exosomas en pacientes con dolores musculoesqueléticos, eh, dolores discales, radiculares y por osteoartrosis, ¿no? Que es al final la aplicación clínica, pues, de las investigaciones del biólogo Ricardo Rangel, y realmente, como le dije yo allá en Ambato cuando lo conocí, que realmente era un placer conocer a un verdadero un investigador nato, ¿no? Alguien que se pone a investigar y a producir, ¿no? Y hacer empresa de esa investigación, y ponerlo a la disposición del gremio médico, en este caso, como podría ser a otro tipo de entidades, ¿no? La medicina, en general, todas las ciencias eh, físicas, biológicas, están en un avance increíble. En 10 años ya no tendremos carros a combustión, sino seguramente serán todos eléctricos, en fin. El mundo está cambiando y espero que todavía no tenga un tiempito más por acá. Muchas gracias, Ricardo. No será la última vez. Seguro que habrá otra oportunidad. Quizás podamos tenerte en Lima en algún momento, quién sabe. Y agradecer a todos los colegas que se han dado el trabajo, se han dado están muy interesados en el tema de los exosomas. Vamos a trabajar aquí en la Clínica de Lima, vamos a dar este tema y vamos a observar. El maestro Castillo es el que nos tiene que ir dando algunas pautas muy importantes y necesarias para seguir en esto, y muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor Raquel, cuídese. Muchísimas Muchas gracias a gracias, todos. doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Sí. Noches. Gracias.